Ruth, un testimonio de gracia, redención y bendición. Bienvenidas a Bajo sus alas, y el día de hoy estaremos iniciando un nuevo estudio en el libro de Ruth. Ruth es un claro ejemplo de la fidelidad y de cómo Dios cambia la vida de las personas y Él las lleva a cumplir su plan, ¿cierto? Estaremos viendo quién es Ruth, qué hizo, y también veremos la misericordia, la gracia, redención y bendición por parte de Dios para con esta mujer. Pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Prepara nuestros corazones para que sea buena tierra al recibir tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, a poner en práctica aquello que nos pidas hacer a través de este estudio. Sé tú en nosotras, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha pasado que cuando estás escuchando la historia de alguien, en los primeros segundos que está corriendo esa historia, te das cuenta de que todo anda muy mal ahí? ¿Sí? Bueno, pues la historia del día de hoy de esta familia inicia justo así, con la toma de una pésima decisión y con consecuencias muy, muy duras. Veamos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. El nombre Elimelec significa mi Dios es mi rey. Noemí significa dulzura. Nos menciona que se encuentran en los tiempos donde gobernaban los jueces. Aún no había reyes en esta época y fue muy difícil. Así nos los menciona el libro de los jueces en el último capítulo, versículo 25, lo voy a leer en la NTV, y dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su criterio. Era una época difícil para el pueblo de Israel y Dios tuvo que tratar con ellos. La historia de Ruth se desarrolla en este tiempo, en este espacio del tiempo de los jueces. En el versículo 1 nos dice que hubo un hambre, pero no solo fue un año difícil por una pequeña sequía, no. La NTV nos menciona una palabra clave que es: hubo un hambre severa. Por esta razón, un hombre llamado Elimelec de Belén de Judá toma una decisión en medio de una situación compleja, sin consultar a Dios, sin buscar su dirección. Y si recuerdas lo que acabamos de leer hace un ratito, en esos tiempos todos hacían lo que mejor les parecía, según su propio criterio. Entonces, Elimelec no consulta a Dios, no le pregunta y se va de su tierra, se lleva a su familia a vivir a la tierra de Moab. Detalles importantes. Número 1, la palabra Belén significa casa de pan y Judá, lugar de adoración. Entonces, en ese momento no había pan en la casa de pan. Elimelec se deja llevar por lo que ven sus ojos en ese momento y toma la decisión de salir de su tierra, de la casa de pan, del lugar de adoración, con su familia. Y a ver, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotras, no? Estamos en medio de la prueba y permitimos que la angustia o la incertidumbre crezca y ¡pam! Tomamos una decisión incorrecta, sobre todo cuando las pruebas tienen que ver con lo económico. Pero si ya tenemos personas que dependen de nosotros, la presión e incertidumbre crece aún más, ¿cierto? Entonces vamos y tomamos un trabajo que en lugar de tener una bendición nos lleva a estar alejadas de nuestro hogar casi todo el día. Ya no podemos ver a nuestros esposos o a nuestros hijos, no podemos estar al pendientes de nuestras casas, dejamos de reunirnos los domingos porque pues tal vez ya no haya tiempo, ¿no? O qué tal cuando la prueba se trata del matrimonio, ¿no? De pronto la ansiedad comienza a crecer, llega la desconfianza, la distancia, confiamos en nuestro propio criterio y vamos y buscamos consejos primero de amistades que nada tienen que ver con el Señor. Y todo empieza a empeorar, ¿cierto? Porque causa más daño y más distancia ese consejo que una solución. Y en lugar de ir con Dios y decirle: Señor, estoy aquí, tú sabes lo que hay en mi corazón, muéstrame el camino, muéstrame qué hacer, tengo miedo de ir y buscar su consejo, tal vez ir y buscar alguien firme en la fe que te apoye en la oración. No. Vamos y confiamos en nuestra sabiduría toda chafa y buscamos una solución
provocando consecuencias devastadoras no solo en el área natural y física, sino muchas veces también en el área espiritual. Elimelech huye de la prueba que estaba enfrentando su pueblo, no quiso pasar por el proceso de ser sometido a la presión, a la incomodidad, al dolor, etc. A todo eso que provoca cuando estamos en la prueba. Pero sabemos que las pruebas son necesarias, ¿cierto? Porque es ahí donde Dios moldea nuestro carácter y por medio de la prueba, Dios cumple su propósito en nosotros. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 18 habla de esto, Primera de Pedro 1, del 6 al 7, Primera de Corintios 10, 13, Romanos 5, del 3 al 5, nos habla de esto. Confiar por vista. Elimelech se deja llevar por su vista y toma la decisión de irse con su familia. Y mira qué pasa. Se va a Moab, una tierra en la cual su origen se da como consecuencia del incesto entre Lot y una de sus hijas. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 19, versículo 37. Los moabitas eran un pueblo que constantemente representaban y causaban un problema para el pueblo de Israel. Por 18 años incluso, hubo un tiempo que por 18 años los moabitas gobernaron a Israel de una manera bastante cruel, además de que eran idólatras, y Elimelech decide llevar a su familia a tierra enemiga. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Versículos 4 y 5, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Elimelech huye de Belén por temor a perecer por hambre, y lo que encuentra en el lugar al que llega es precisamente eso de lo que él escapaba. ¿Te das cuenta? Muchas veces por tomar decisiones apresuradas o por huir de la prueba, tomamos decisiones basadas en nuestra vista limitada y no vemos las consecuencias que podemos tener. Incluso cuando no enfrentamos la prueba, nuestro corazón puede endurecerse y eso lo veremos un poquito más adelante. Los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas y esto estaba prohibido por el pueblo de Israel. Ese tipo de restricciones eran para proteger al pueblo de Dios de las influencias paganas. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 7. Pasan algunos años y mueren los hijos de Noemí. Se queda sin amparo, se queda sola con 2 nueras que además eran mujeres extranjeras. En aquellos tiempos el ser viuda era algo muy difícil, muy complicado, pues cuando no tenían hijos varones o yernos que se hicieran cargo de ellas, era prácticamente un hecho que quedaran en la pobreza, ¿no? Y a través de esta prueba vamos a descubrir y a conocer el corazón de Noemí. Y sabes, en las pruebas nuestro corazón es examinado. Esto nos dice el rey David en el Salmo 139, del 23 al 24, una gran oración que hace David. Te recomiendo que la leas. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Muy interesante, la palabra clave aquí es ¿por qué? Pues nos da el motivo por el cual Noemí regresa a casa. ¿Y cuál fue ese motivo? Bueno, porque se entera que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces el texto nos dice que se levanta con sus nueras y regresa a su casa. ¿Sabes? Es triste irte de casa y terminar dándote cuenta que la verdadera bendición estaba ya en tu hogar, al lado de tu padre, y que la rechazaste. ¿Recuerdas al hijo pródigo? ¿Recuerdas cómo después de exigir su herencia a su padre, irse de su casa, malgastar su herencia, termina trabajando alimentando unos cerdos, sin comida, sin poder asearse? Y de pronto recuerda a su padre y termina reconociendo y valorando lo que tenía allá en casa de su padre. Y es entonces cuando decide regresar. ¿Sabes? Tu lugar seguro, mi lugar seguro, es al lado de nuestro Padre, en nuestro hogar. Y por experiencia puedo decirte que no importa que vengan pruebas o que haya necesidad, es mucho mejor enfrentar las adversidades en casa con tu Padre que lejos de tu hogar.
Y si somos llamados ante la presencia de Dios, es mucho mejor estar en casa, al lado de tu padre, que fuera de ella y lejos de él. Noemí regresa porque escucha que la bendición había regresado a su pueblo. Y el primer dato interesante e importante que observamos acerca del corazón de Noemí es que ella sigue confiando por vista. Versículo 7. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. A ver, aquí hay algo muy interesante. Dice el texto que ellas iban caminando y de pronto Noemí las detiene para decirles: a ver, no, hijas mías, regresen a casa y que el Señor haga misericordia con ustedes, así como le hicieron con mis hijos y conmigo. Y esto se escucha muy lindo, ¿cierto? Pero analicemos la situación. ¿Por qué Noemí no les dijo esto desde que estaban en Moab? ¿Por qué esperó para decirles esto? Probablemente fue porque ella empezó a analizar la situación que estaba por enfrentar al regresar a su tierra. Sin duda alguna, todo el mundo le iba a preguntar: hey, Noemí, ¿dónde has estado? ¿Cómo están tus hijos? ¿Y tu esposo? ¿Dónde está? ¿Qué tal les ha ido? Y ella tendría que dar muchas explicaciones, ¿cierto? Explicaciones que muy probablemente traerían vergüenza para ella. Pues, ¿qué iba a decir? Miren, me fui a la tierra de Moab, ahí estuvimos habitando, mis hijos se casaron con mujeres moabitas y bueno, pues solo regresé porque pues bueno, me quedé sola y además escuché que el Señor nuevamente había traído bendición a nuestro pueblo. Obviamente no, ¿verdad? Pero es algo muy revelador esta situación y a la vez muy triste. Sabes, los dichos de Noemí a sus nueras no eran genuinos, por el contrario, eran porque ella estaba tratando de ocultar lo que había pasado y ellas representaban una evidencia de eso que había pasado en la vida de Noemí y de su familia. No quería enfrentar las consecuencias, estaba tratando de convencerlas para regresar, para ocultar lo que había pasado. Pero sabes, Dios, que nos ama tanto, nunca nos va a permitir regresar a casa con mentiras, con engaños, con verdades a medias. No. Él hará todo lo necesario para limpiarnos. Y esto lo veremos un poquito más adelante. Las decisiones de su esposo no trajeron nada bueno a la vida de esta familia. Y sabes, al final de cuentas Noemí obedeció a su esposo. Ella se sujetó a lo que su esposo estaba decidiendo. Sin embargo, en ningún momento la Biblia nos habla de que Noemí buscó a Dios, ¿no?, en oración, y le dijo: Señor, por favor, ayuda a mi esposo, envía algo que impida que nos vayamos a tierra enemiga. Nunca Noemí habló con su esposo y le dijo: Elimelech, yo voy a hacer lo que tú decidas. Sin embargo, recuerda que la tierra de Moab es tierra enemiga. No es bueno que vayamos para allá. No, o sea, ella no hizo tampoco nada para buscar a Dios y que Dios les diera una dirección a esta familia. Entonces también la responsabilidad pues es compartida, ¿sabes? Como mujeres cristianas sabemos perfectamente bien que la cabeza de nuestra familia es nuestro marido, ¿cierto? Noemí también lo sabía. Y también sabía quién era el pueblo de Moab. No era ajena a esa información. Ella sabía muy bien quiénes eran los moabitas y ella no hizo nada para buscar la dirección y la protección de Dios con respecto a la decisión que estaba a punto de tomar Elimelech. Ella, por el contrario, si bien hace algo bueno que es sujetarse a la decisión de su esposo, ella no hace nada también para advertirle que lo que estaban a punto de hacer iba a traer graves consecuencias. Y sabes, como esposas tenemos la responsabilidad de hacerlo. Muchas personas piensan que una esposa cristiana no tiene derecho a opinar, a hablar, ni siquiera a sugerir, lo cual está muy alejada de la realidad y tú y yo lo sabemos. Como esposas, claro que podemos venir y decirle: cariño, la decisión que estás a punto de tomar
creo que es una decisión que no es sabia por esto, por esto y por esto, con respeto y con amor. Y si aún así, después de la advertencia, tu esposo decide tomar esa dirección, lo que nos queda como esposas es confiar en Dios, seguir orando, pedir que el Señor tenga misericordia, y si bien habrá consecuencias, créeme que las consecuencias no serán iguales estando tú como esposa de la mano del Señor que estando como Noemí alejada del Señor. Y un claro ejemplo de esto es Sara. ¿Te acuerdas cuando Abraham decide mentir sobre el parentesco de Sara y él para salvar su vida? Pone a Sara en una situación bastante riesgosa, en la cual estuvo a punto de estar con otro hombre que no fuera su esposo, y Dios toma el control de esto, evidencia la mentira de Abraham, guarda la integridad física de Sara. Y si bien trata con Abraham, también en la misericordia de Dios y el amor de Dios guarda también la vida de Abraham. Este también es un claro ejemplo de que como esposa, aun aunque tu esposo ande neciando por un tiempo, permanece en el Señor, que Él te va a guardar, y las consecuencias no serán las mismas caminando de su mano que alejada de Él. Hasta aquí estaremos llegando el día de hoy en este estudio de esta primera parte del capítulo 1 del libro de Ruth, y te animo a que estemos meditando en todo lo que Dios nos ha estado mostrando en esta primera parte, que permanezcamos prendidas de Él, sumergidas en Él, para que cuando lleguen esas situaciones complejas o ese momento de tomar decisiones complejas, estemos con esa seguridad de que estamos tomando una decisión sabia y que proviene del Señor, evitando así que pongamos en riesgo nuestra vida espiritual. ¿Oramos? Querido Padre, te doy gracias, Señor, por esta porción. Gracias por todo lo que nos has hablado el día de hoy, Señor. Te ruego, Señor, a que nos ayudes a poner en práctica todo aquello que nos has mostrado que hagamos el día de hoy. Llévanos, Señor, a permanecer firmes y meditando todo el tiempo en tu palabra, buscando, Señor, tu dirección. Y no nos des paz, Señor, si no lo estamos haciendo de esa manera, Señor. Gracias porque tú tienes un plan para cada una de nosotras, Señor. Y gracias, Señor, porque no depende de nosotras, sino absolutamente de ti. Y también gracias, Señor, porque nunca habrá nada que pueda impedir, Señor, que tu propósito se cumpla. Gracias por eso, Señor. Gracias por cada una de estas mujeres que están escuchando este mensaje. Sé tú en nosotras, Señor, que separadas de ti, Señor, nada podemos hacer. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides que Dios es bueno en todo tiempo.